está completamente anulado a Dios y le dijo al pueblo de Israel que es el momento de salir. Pero ellos sabían de dónde iban a salir, pero no sabían a qué. Entonces, hacía falta que vayan al desierto y empiecen a probar ellos también, para saber quién los mandaba y para qué los mandaba. Y entonces le dio 49 días para que empiecen a transformar su ser de un ser esclavo a las cosas materiales a ser esclavo de Dios. Porque el asunto no es que salieron a libertad, fueron liberados de las cadenas materiales, pero ser un humano significa que es una creación de Dios. Entonces, digamos que no sería esclavo, sino que sería reconocer su propia limitación existencial, de ser parte de la imaginación de Dios. Entonces esa alma, que es parte de Dios, investida en un cuerpo, que es la creación de Dios, salió y empezó a conocerse a sí mismo para poder recibir la Torá durante 49 días. ¿Por qué 49 días y no 100 días? ¿Cuál sería la alternativa? ¿Por qué 49 y no 99, por ejemplo? ¿Por qué serían 99 en vez de 49? 7 por 7. Sí, 7 por 7 y 10 por 10. ¿Por qué solamente 7 por 7 y no 10 por 10? Porque el hombre tiene 10 poderes, como 10 sefirot. Sin embargo, le dijo solamente 7 por 7. Teniendo en cuenta que el 10 es un número que es natural, no es algo inventado como el 7. La semana no es algo natural, no hay algo en la naturaleza que dure 7 días. En cambio, sí hay 10, que es los 10 dedos de la mano, de los pies y otras cosas. Naturalmente la gente cuenta con el sistema decimal. Los sistemas que existen en la naturaleza son binarios o decimal. Binario quiere decir que es 0 o 1, hay o no hay, positivo o negativo. Y 10, porque es la consecuencia directa de 1 y 0. A ver, Marcos, ¿por qué 10 por 10 no y 7 por 7 sí? Me da la impresión, Rabino, que hay elementos que sí podemos participar en su corrección y otros que escapan de nuestra comprensión. De ahí que no podamos intervenir en los mundos superiores, sino que solo dentro de nuestra capacidad humana, que eso está relacionado con el número 7. Sí, es bueno eso. Eso sería una apreciación psicológica. De acuerdo con la Torá hay 10 poderes del alma. Entonces, 7 son las emociones y la acción y 3 es el pensamiento. Y justamente una de las cosas que nosotros sí podemos hacer es cambiar nuestro pensamiento. Cambiar las emociones es muy difícil. Entonces, toda esa etapa de exilio nos ayudó a empezar a cambiar nuestra mente, entender que existe Dios y poder utilizar el razonamiento para cambiar las emociones. Está dicho que cuando Dios creó la primera vez, creó un mundo de caos que se rompió y cayeron las chispas aquí adentro. El Arizal explica que hay 288 chispas en la divinidad de Gematria Rapaj,
él explica, trae un versículo de la Torá, que es Reish Pei Het, 288 chispas, y está escrito que cuando salió el pueblo de Israel, salió con ellas una multitud extranjera, que era parte de los esclavos cananitas que había ahí, que Moshe los sacó, llamados Ereb Rab. Y Rab es 202. Entonces, en Egipto rectificaron 202 de esas chispas y quedaban 86 de las 288. Entonces, esos 86 es gematria de la naturaleza. Entonces, todo el asunto de ir a la tierra de Israel era para ser agricultores, ganaderos, trabajar la tierra y hacer que el mundo sea elevado. Por eso las ofrendas y las primicias y todas las leyes que tienen que ver con la agricultura en la tierra de Israel. Entonces, el tema es rescatar todas esas chispas. Y está dicho que esas chispas provienen de los 7 reyes originales de la tierra de Israel, que en la santidad, allá en los mundos superiores, representan las 7 sefirot inferiores que se rompieron. Y así pasa en los seres humanos. Uno a veces, cuando tiene crisis, cuando tiene problemas, es porque sus emociones están encontradas y no puede con su mente entender y no puede controlarlas, no puede ponerlas en el cauce. Entonces, el tema de la Sefirata Omer, que es 7 por 7, es la técnica del Arizal, que se llama interinclusión. Itkalelut. Itkalelut quiere decir que cada una reciba a la otra. Entonces, cuando hay crisis, cuando las emociones no pueden aceptar otras emociones, cuando una persona no puede aceptar a otra que se pone enfrente, cuando uno no puede aceptar las situaciones de la vida porque siente que no es justo o que no le gusta o que lo perjudica. Entonces, durante todos esos años de exilio en Egipto, sufrieron todas esas persecuciones y fueron machacados. Uno de los conceptos de Egipto es que es el crisol de hierro, donde se toma la piedra llena de impurezas y se la quema para que todas las impurezas se sublimen y quede en el fondo el material puro. Entonces, eso es lo que se dice normalmente, que Dios nos prueba y nos pone aventuras o nos pone dificultades, y es justamente para quemar todas esas impurezas que hay dentro de nosotros, que son ni más ni menos lo que llaman las clipot, las famosas clipot que ocultan la verdad. Y las clipot se encuentran más que nada justamente en las emociones, en las 7 sefirot inferiores. Y por eso durante la Sefirata Omer nos preparamos para recibir la revelación de Dios, que la principal dificultad no está en la mente. Cuando uno ve algo que no puede captar con su mente, el problema está en las emociones. Porque uno, no sé si se dieron cuenta que cuando va pasando los años durante la vida, de repente con su mente puede empezar a justificar un montón de cosas. Cosas que y entender, cosas que de joven uno no entendía. Comprender cómo hice esto y por qué no me di cuenta y todas esas cosas. Y son todos asuntos emotivos, pero todo el trabajo es a través de la mente. Jochma, Binah y Da'at. Entonces, a través de esas 3 sefirot del pensamiento, tratamos de interincluir
que la bondad y el temor vayan juntos y que el temor, el amor no sea el único, la única motivación que tenemos, sino que también sea el temor a no hacer algo que esté mal, o temor a que alguien se perjudique, o que las cosas que quiere Dios no funcionen. Y por supuesto está todo motivado por el amor. El combustible de todo, pero como un auto, el combustible solo no hace nada, hace falta que estén todas las partes. Así que el tema es combinar, utilizar ese amor para que todo el equipo de 10 funcione como corresponde. Entonces Dios le dijo a Moshe que salgan y que cuenten 7 semanas completas, y el último día, el 50, iban a recibir la Torá. Y entonces uno, como todo está interincluido, cada año tenemos que volver a salir de Egipto y volver a recibir la Torá, y cada día tenemos que, no solamente de la época de las Sefirot, de la cuenta del Omer, sino también todos los días de la vida, uno tiene que volver a repasar sus emociones al principio del día y ver qué es lo que va a hacer y qué es lo que aprendió del día anterior. Y para eso está el estudio de lo que son las Sefirot, pero en Hasidut el tema de las Sefirot se multiplica, se potencia a través de que no solamente lo tomamos como algo, como elementos de la naturaleza o de la creación, sino que somos es parte de nuestra, y a través de corregir y de interincluir esas emociones y que cada una pueda participar en el equipo con el otro, de tal manera que desarrolle todo su potencial, pero no perjudique el potencial del otro. Entonces eso hace que el poder de cada una de esas emociones disminuya. Pero después se multiplica infinitamente al poder conectarse con todas las demás. Entonces así está dicho que quizá estamos toda nuestra vida luchando por domar a esas emociones, y no significa que lo vamos a lograr. En general, nadie lo logró hasta ahora. Y los tzadikim que existen porque Dios los hizo tzadikim. Incluso todos los logros que nosotros podemos realizar, los realizamos porque Dios nos mueve y nos maneja y nos permite y nos abre luces. No sé si vieron la clase de Tania de la semana pasada, que el Rebbe explica algo muy, muy hermoso acerca del oro y de la plata, y un verso de Shira Shirim donde habla de los aretes de plata con puntos aretes de oro con puntos de plata. Cuando me casé, mi esposa no quería anillo de oro, quería anillo de plata o plateado. Al final, con mi suegra se aceptó que sea de oro blanco. Pero todo en mi casa a ella le gustaba plateado, no le gustaba dorado. Y es un entendimiento interior de la mujer de que, como explica el Rebbe en el Tanya, la plata, que es inferior al oro, cuando está refinada, es muy superior. Y la plata representa a Gesed y el oro representa a Geburah. Pero siempre tiene que ser aretes de oro con puntos de plata, o sea, tienen que ir los dos juntos, porque
esos puntos de plata representan que el mundo en realidad es Geburah. Geburah es ocultamiento, rigor, límite. Hiciste algo, lo vas a pagar. Del lado de las clipot, eso significa que los malvados triunfan, de que la maldad es la mayor, lo más dominante en este mundo. Pero por otro lado, hay puntos de apertura, como dice el Rebbe, en que esos puntitos de plata representan también a las ventanas de Gesed, a través de los cuales se revela en cuentagotas la luz de Dios. Entonces, esa es la habilidad del judío, ver en cada una de las cosas esos puntitos donde Dios se revela. Y entonces surge algo muy importante, y es que hay en la página de internet de Galei Nay, el Rab explicó, o sea, figura lo que el Rab explicó en muchos shiurim, de lo que es la evolución de la revelación del interior de la Torah, en 3 etapas. Al principio, estamos hablando de la Kabbalah en el punto de vista ya estructurado y desarrollado, empezó con Rabbi Moshe Cordovero, y él trajo lo que es el Seder Ishtalshelut, que Dios crea en forma de causa y consecuencia. Hay una causa única que es Él, y de allí empieza a duplicarse todo. Dios creó los cielos y la tierra, creó los mundos espirituales y el mundo físico, creó arriba y abajo, el espacio y el tiempo, todo doble, y cada una de esas cosas se fueron combinando para dar esta multiplicidad completa que vemos hoy en día. Y así es como explica la Kabbalah que el orden de Ishtalshelut, de desencadenamiento de los mundos, que hay Dios, la luz infinita, después Adam Kadmon, y después creó Atzilut, y Briah, y Etzirah, Asiá, y lo mismo en la Sefirot, primero está Keter, Jochma, Binah, una tras de la otra. Pero después vino el Arizal y vio que esa es la estructura cabalística general de cómo Dios creó, pero después viene la intervención del hombre, entonces hay que ver cómo cada uno se relaciona con el otro, y es el sistema de la Arizal se llama Itkalelut, donde cada una de las sefirot está conectada una con las otras, y si vieron el árbol de la vida, tiene 3 ejes verticales, tiene 5 horizontales, y hay líneas en diagonal, y cada una de esas líneas en diagonal son las letras. O sea, cada letra es la combinación de 2 sefirot, y la combinación de todas las letras es también una super combinación de sefirot donde se producen todas las creaciones. Esa sería la base de la Kabbalah del Arizal, donde todo, para que rectificar el mundo, cada cosa tiene que estar una relacionada con la otra, como Matrix. Pero Matrix sería el sumum de la Kabbalah. Pero después vino el Baal Shem Tov, que trajo un nivel superior, que es la Ashra. Ashra quiere decir que todo tiene un orden de causa y consecuencia, pero también está relacionado uno con el otro, Itkalelut, pero todo eso tiene un punto central, un punto interior, que es la divinidad. Todo está permeado e investido de divinidad. Por eso decimos que todo nuestro trabajo es un esfuerzo que tenemos que hacer de abajo para arriba, pero que todo está permeado porque Dios a cada instante dice que todo sea. Para que yo pueda estar aquí ahora, ustedes allá, la computadora en el medio, que haya una onda que va y nos conecte, todo lo que existe, incluso el vacío donde está embebido todo esto,
Dios tiene que estar diciendo cada una de las partículas que sea, como una computadora. Yo para verlos a ustedes tiene que haber un sistema dentro de la computadora donde hay millones de puntitos en la pantalla, aparte del audio, aparte de todo el sistema que no se ve adentro, que tiene que estar funcionando. Si falta un puntito, ya quiere decir que hay un problema en la computadora. Ya no es lo que tiene que ser. Esa es la cuenta del Homer, de poder pasar de una mentalidad puntual, donde cada punto pelea con el otro, a una mentalidad general, tipo onda, donde todo es una masa, una existencia única y homogénea, que justamente Einstein llegó a la conclusión, junto con todos los científicos de esa época y hasta que él murió, e incluso hasta hoy en día, que todo tiene dos aspectos. Uno tiene un aspecto de onda, pero dentro de esa onda hay puntos. Depende cómo uno lo ve. Si la onda es una serie de puntos o cada punto es nada más que una fragmentación de una onda continua. Y en realidad no es ni una ni la otra, sino que es todo parte de la mente de Dios, parte de la esencia infinita de Dios. Estoy aquí, solamente estoy tomando un minuto de aire, aire mental más que aire pulmonar, para frenar un poco y ir hacia la cosa concreta. Entonces, ese es el trabajo que tenemos todos los días, salir de Egipto, que es la mentalidad de puntual, hasta la mentalidad divina, en que todo es uno, y no uno porque hay uno solo, sino uno porque es todo, no hay nada más que eso. Y poder vivir en este cuerpo y sentirnos personas individuales, viviendo en un espacio continuo, en un espacio divino, donde estamos sumergidos en un plasma que nos contiene a todos. Y así las últimas expresiones de Einstein y lo que está pasando hasta hoy en día es que en realidad no existen átomos, ni moléculas, ni materia, sino que todos son campos de energía donde hay mayor y menor condensación. Y esa mayor y menor condensación somos cada uno de nosotros, pero que somos parte de una cosa general y lo mismo, y que y está el efecto, un segundito. Aló. Bueno, yo en 10 minutos, si puedo, termino la clase y salimos. Bueno, genial. Bueno. No sé por qué la primera parte de la clase no la grabé, pero ya hay una parte que los 10 primeros minutos, 15 no grabé. ¿Cómo hacer para que toda esta elucubración loca sea algo práctico para que nos sirva todos los días en la vida? Entonces no hay que olvidarse que todo eso comenzó hace 3.333 años para que nosotros lo continuemos y para llegar a este momento que es el final. Recibir la Torá, entonces, significa primero creer en Dios,
pero también creer en Moshe, creer en el líder de cada generación, que a través de él recibimos las instrucciones para saber cómo hacer de este un mundo mejor. Y por eso tenemos que estudiar Torah y tenemos que estudiar las instrucciones de cada momento. En nuestra época, el tema es cómo hacemos para difundir todo esto de la mejor manera posible, de la manera más extensa, más amplia posible. Porque ya el conocimiento está dado. Incluso muchas cosas de las que yo explico y hablo, no tengo el conocimiento absoluto y profundo y tan completo como el Rab, o como el Rebbe, o como los grandes sabios, como el Moshe, pero cada uno tiene un pedacito, entonces ese pedacito tiene que tratar de ampliarlo, y también aquello que sabe que es verdad, también difundirlo todos los días. Yo hay veces cuando traduzco algo, lo leo y a medida que lo traduzco lo entiendo mejor y lo publico. Después cuando la gente me pregunta cosas, ahí empiezo a entenderlo de verdad. Entonces, no hay tiempo que perder, dijo el Rebbe, hay que empezar ahora, y aunque podamos cometer errores, si no salimos al camino, no vamos a poder corregirlos, no vamos a poder avanzar. Nuevamente, hay leyes para la cuenta del Omer, pero la base es saber de dónde viene, que es la rectificación para recibir la Torá. Y la Torá es historias y tiene 613 preceptos y 7 preceptos para los Benei Noach, que por un lado el cumplimiento en la práctica es lo principal, pero parte del cumplimiento es el estudio de la Torá, en todos sus aspectos. La cuenta del Omer es parte integral de la tefilá. Nosotros lo contamos apenas llega la noche, después de la plegaria de Maharib, la plegaria de la noche. Y entonces, ahora vamos a empezar con el tema al cual yo quería llegar, que era lo que es la tefilá. Le voy a pedir a mi esposa 10 minutos más de permiso. La plegaria básica se llama Shmona Esrei. Es el lugar donde dentro del Sidur lo consideramos como el mundo de Atzilut. La plegaria es una escalera, donde se empieza en Asiá, después se llega a Atzirut, a Yetzirá, después Briá y Atzilut. Asiá es el mundo de la acción. Se empiezan con las plegarias, las bendiciones de la mañana, reconociendo que estoy vivo, que nací de nuevo porque Dios me dio la vida al despertarme, y después decimos las bendiciones de todas las cosas que Dios crea, y decimos los korbanot, todo el estudio de todas las ofrendas y actividades que se hacen en el templo sagrado cada día. Esa es la parte del mundo de Asiá. Después viene el mundo de Yetzirá, que son las emociones. Por eso cantamos los versos de alabanza, que básicamente son los salmos de David. Los salmos de David es todo un libro de plegarias, donde David hace todo un trabajo con sus emociones encontradas,
con todos sus pecados, que va reconociendo y rectificando, y con todas sus actitudes como ser humano, que le pide a Dios que lo ayude a entender, a mejorar. Después viene el reconocimiento de que Dios creó todo antes del Shema Israel. Ahí entramos al mundo de Briá. No sé si todos ustedes tienen un Sidur. Sería bueno que aquellos que no tienen consigan el Sidur Teilat Hashem, que ustedes conocen en castellano, porque está muy, muy bien estructurado. El Admor Azaken hizo este Sidur, el primer Rebbe de Chabad, y dijo que este es el Sidur para todos. No interesa de dónde vienen ni a dónde van, de todas las comunidades de Israel, y es el Sidur para recibir al Mashiach. Aparte está traducido y tiene la fonética y tiene las explicaciones en cada parte de qué es lo que uno tiene que hacer. Siempre aclaro que la obligación de hacer todas las plegarias del Sidur es el hombre y la mujer no. Con una que haga es suficiente, no porque no tenga capacidad, sino que es todo lo contrario, porque ella tiene lo que se llama un Binay Yeterá, un entendimiento extra que le permite entender cosas y conectarse con Dios de una manera directa, sin tener que utilizar todos los métodos y mitzvot que necesita el hombre, el masculino. Pero, por supuesto, la mujer que quiere hacerlo, cuanto mejor. Entonces, llegamos al momento en que reconocemos que Dios creó los astros, las fuentes, las luminarias, y nos preparamos para entrar al mundo de Atzilut. Perdón, decimos el Shema Israel. El Shema Israel ya es el mundo de Briá. Briá es el intelecto, donde con nuestro intelecto tratamos de comprender que Dios es uno y que la naturaleza y Dios, por eso decimos Shema Israel, Abaye Elokeinu. Shema, una de las explicaciones de la palabra Shema, Shin Mem Ain, es que es la unión de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva es el principal exponente de toda la Torá, fue hijo de conversos y hasta los 40 años él odiaba a todos los sabios de la Torá, y después se transformó en el Moshe Rabbeinu de la generación. Y 24.000 alumnos de él murieron. Tenía 12.000 parejas de estudiantes que estudiaban. Esa es la base del estudio del judaísmo, en parejas. Después que se estudia con el rabino y se estudian los libros, se habla en pareja para cada uno de su opinión y poder expresar. Cuando uno expresa lo que estudió, ahí es cuando empieza a entenderlo y a tenerlo adentro. Y entonces, por supuesto, ellos se querían uno al otro y estudiaban juntos y tenían el mismo maestro, pero unos eran de Gesed y otros de Geburah, otro de izquierda, otro de derecha, uno de amor, otro de temor, y esos no son solamente aspectos, sino que así es como uno ve la vida. Hay personas que son más rigurosas, más metódicas, más perfeccionistas, que buscan la verdad y no aceptan ninguna contradicción. Hay otras personas que son más suaves, más abiertas, más de Gesed, más que aceptan a los demás. Y no quiere decir que uno sea bueno y otro sea malo, sino que simplemente son dos actitudes porque así Dios creó el mundo. Y entonces uno decía que él tenía razón, que lo que él entendió, que le enseñó el maestro, así era, y el otro decía, no, en realidad quiso decir esto, y no se respetaban. No era que se insultaban, o se peleaban, o se pegaban. Simplemente no aceptaban que Dios creó un mundo con distintos aspectos.
no estamos diciendo que hay que aceptar a uno que roba o que mata o que miente. No, no estamos hablando de eso. Estamos diciendo que dentro de las personas buenas que quieren conocer la verdad y quieren hacer un mundo mejor y ayudar, hay distintas opiniones. Lo que decíamos antes de la Itkalelut, que distintos aspectos puedan trabajar juntos. Y al contrario, nosotros vemos cuando hay equipos donde hay distintas mentalidades, es mucho más rico, mucho mejor. Pero siempre tiene que haber una cabeza que los una, porque si no, nunca se llega a ningún lado. Incluso dentro de uno mismo. Dentro mío, por ejemplo, en este momento me está hablando el bioquímico, el rabino, el alumno, el padre, el hijo, el nieto. Yo cuando estoy con mis nietos soy más chico que ellos y hago más lío. Y ellos me dicen le dicen, el otro día mi hija me llamó junto con sus 7 hijos y juntos con ella y dice, mis hijos te quieren decir algo. Y entonces me dijeron que nosotros hacemos lío porque lo heredamos del abuelo. Lo estaban volviendo loca a mi hija. Entonces, cada uno dentro suyo tiene un equipo de personas y de aspectos que lo impulsan a hacer distintas cosas y el asunto es poder coordinarlo. Esa es la cuenta del Homer. De tal manera que surja algo racional y que uno no muera en el intento. Y entonces se murieron esos 24.000 discípulos por una plaga justamente entre la época de Pesaj y Shavuot. Por eso estamos en una época de duelo, que no escuchamos música y se trata de no hacer casamientos y no estrenar cosas nuevas, autos, casas y todo eso, salvo o ropa especial o regalos, salvo que sea algo necesario. Y bueno, eso hasta el 33 del Homer, que es el día de Rabbi Shimon Bar Yochai, que dijo que ese día tiene que ser de alegría y felicidad, entonces ahí hay muchos casamientos y bueno, y tampoco nos cortamos el pelo, ese día algunos se cortan el pelo. Y entonces, después de eso, Rabbi Akiva tuvo 5 alumnos, dentro de los cuales estuvieron Rabbi Meir Baranés, que es uno de los principales exponentes de la Torah oral, y Rabbi Shimon Bar Yochai, que también es uno de los principales exponentes de la Torah oral. Ambos son sabios del Talmud, que estaban en el Sanedrín, son gente que se ocupaba de las halajot, de las leyes de la Torah, pero uno era más dedicado a la parte revelada, o sea, las leyes, las halajot, Rabbi Meir, y el otro después se dedicó y tuvo el mérito de recibir la revelación de las partes ocultas de la Torah, que hoy llamamos que escribió el libro del Zohar y todo eso, y de ahí salió la Kabbalah. ¿Aló? Bien. Vengan a buscarme acá. Gracias. Bueno. Me vienen a buscar acá, entonces tenemos 5 minutos más para hablar. Entonces, por eso el Shema es Shin Mem Ain, que es Ain es Rabbi Akiva, Mem es Rabbi Meir y Shin es Rabbi Shimon. O sea, a través del líder de la generación, el maestro de todos ellos, Rabbi Akiva, se unió los dos aspectos de la Torah oculta y la Torah revelada. Pero también hay otro aspecto que ustedes seguramente habrán escuchado de la Torah revelada misma, que habla de esto que hablábamos recién, que es lo que es el lado de Gesed y el lado de Geburah, que tiene que ver con la época en que el pueblo de Israel estaba manejado, dirigido por las parejas, famosas parejas, que algunos tenían nombre griego porque eran conversos, y en este caso era Rabbi Hillel y Rabbi Shammai. Hillel y Shammai son los exponentes de las dos distintas formas de cumplir los preceptos, uno más estricto y otro más permisivo, pero no quiere decir que era no cumplir, sino que
todo lo que se cumple hoy en día es de acuerdo con, a pesar de que se piensa que es tan estricto, es la forma más suave de cumplir los preceptos de acuerdo con Rabbi Hillel. Salvo 3 preceptos eran de acuerdo con Rabbi Shammai, y entonces Hillel y Shammai representan lo que es el cumplimiento hoy en día y Shammai lo que va a ser en el futuro, cuando venga Mashiach, donde todo va a ser perfecto y va a estar todos los preceptos cumplidos en la forma más perfecta, pero por propia inclinación del ser humano. No va a haber alma animal, o mejor dicho, no va a haber Yetzer Hara, el instinto del mal. El alma animal va a estar completamente sometida a la divinidad, va a ser transformada. Y entonces también vemos algo similar que en el Shema con Moshe. Moshe, que es el alma general del pueblo de Israel, y se va invistiendo de generación en generación en el líder de la generación, por eso el líder de la generación es el Mashiach potencial, el redentor potencial del pueblo de Israel y toda la humanidad. Sus letras, Mem, Shin, Hei, representan también Moshe, que es el líder de la Torá en general, y está Shammai y Hillel, Shin, Hei, Moshe, que representa el lado de Gesed y el lado de Geburah, donde se unen los dos aspectos. Moshe tiene la capacidad de unir los extremos opuestos. Y Rabbi Akiva está dicho que era el Moshe de su generación, que Moshe mismo iba a estudiar, se sentaba en las aulas donde enseñaba Rabbi Akiva y él dijo, ¿de dónde lo aprendiste esto? Y Rabbi Akiva dijo, eso es algo que viene de Moshe, que recibió en el monte Sinaí. Y entonces Moshe ahí dijo, eso también viene de mí. Está escrito que cuando el pueblo de Israel pecó con el becerro de oro y después con las espías y todo eso, toda la Torá que recibió Moshe en el monte Sinaí, la mayor parte se le olvidó. Está dicho que cuando él subió al monte Sinaí recibió los 10 mandamientos, pero después, durante los 40 años del desierto, escribió la Torá escrita. Pero allá arriba, las 3 veces que estuvo en el monte Sinaí, 40 días, recibió toda la explicación de todas esas leyes que están en la Torá. En los 10 mandamientos, cuando escritos en la Torá, hay 620 letras que corresponden a 613 preceptos y los 7 preceptos de los rabinos o los 7 preceptos de los Benei Noah. Quiere decir que en el monte Sinaí, cuando Dios dio los 10 mandamientos, ya entregó toda la Torá. Pero a Moisés se le explicó completa cuando subió, y más todavía, y... ¿Aló? Bueno, chao. Y después Moshe fue recibiendo toda la Torá escrita para que le escriba durante los 40 años, y le fue explicando a los sabios, como dice el Pirkei Avot, que este Shabbat empezamos a estudiar el Pirkei Avot. Les aconsejo que lean el primer capítulo, si no lo leyeron, donde está escrito, empieza justamente diciendo que Moshe recibió la Torá en el Sinaí, se la dio a Yoshua a los ancianos, y los ancianos a los grandes hombres de la asamblea, a los hombres de la gran asamblea, después pasó a los profetas, etcétera, etcétera, toda la transmisión de la Torá. Y todo eso está dentro de nosotros. Y cada uno de nosotros tenemos una letra de la Torá. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un pedacito de la Torá que tenemos que revelar al mundo. Y para eso estamos. Y eso es la cuenta del Omer. Y ustedes saben que la cuenta que el Omer es
parte de la cosecha que se entregaba, que se cosechaba en Shavuot. En Pesaj está la cosecha de la avena, de la cebada, que se llama alimento animal, y se llevaba la ofrenda. Y en Shavuot estaba la cosecha del trigo, que se llama alimento animal. Entonces, el hecho de contar el Omer también es un proceso de pasar de las emociones animales, y sí, no los pensamientos, pero los pensamientos que están sometidos a las emociones animales, a pensamientos que estén sometidos a emociones humanas. O sea, pasamos de ser animales a ser humanos. Y esa es la tarea del Omer. Y esa es la tarea de estudiar la Torah. Ahora sí me voy. Gracias por estar con nosotros y espero que pueda arreglar. Gracias, Rajaim. Un abrazo. Y no sé por qué Muchas gracias. ustedes me inspiran a decir cosas que en otros lados no me salen, pero bueno. Los quiero mucho. Gracias. Shabbat tov. Gracias, Rab. Esta semana. Chao a todos. Gracias, Rab. Bye.